Vamos a hacer un repaso de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Es algo básico porque se pueden presentar otras situaciones con otras formas de resolver, pero con lo que vamos a ver es suficiente para seguir adelante con nuestro aprendizaje. Podemos recordar primero que un sistema, más allá de la cantidad de ecuaciones y de incógnitas que tenga, puede resultar incompatible o compatible. El sistema es incompatible cuando no tiene solución, es decir, que no hay ningún valor para las incógnitas que hagan que esa propuesta que yo hago al presentar un sistema sea verdadera. Si nosotros lo hacemos gráficamente, la solución de un sistema o las soluciones de un sistema son los puntos que tienen en común esas ecuaciones representadas gráficamente. Son los puntos donde se intersecan. Y acá, por ejemplo, hay dos rectas paralelas, perdón, que no tienen puntos en común, no tienen solución. Geométricamente no tienen puntos en común. O puedo tener, por ejemplo, una parábola con una recta que tampoco tienen puntos en común. Luego el sistema puede ser compatible, es decir que contrariamente al anterior sí tiene solución, pero dentro de los compatibles puede ser determinado e indeterminado. El determinado es cuando yo puedo identificar con seguridad cuál o cuáles son las soluciones del sistema. Y el indeterminado es cuando yo sé que tiene soluciones, pero no las puedo identificar, tiene infinitas soluciones. Vamos a ver gráficamente cómo se presentaría, por ejemplo, un sistema determinado, compatible determinado. Tengo dos rectas y un punto en común. Yo digo que la solución de este sistema es este punto A. En este caso tengo el gráfico de una cúbica con una parábola, con una cuadrática y tienen dos puntos en común. Si yo a las ecuaciones cuyos gráficos estoy mostrando las representase como un sistema y las tratase como un sistema, las soluciones serían estos dos puntos. Y el compatible indeterminado, observemos acá, tengo una recta con el gráfico de una modular y tienen infinitos puntos en común o dos rectas coincidentes. En ese caso digo que si bien hay solución, en este sistema son infinitas, entonces no puedo determinar con exactitud cuáles son. Los métodos que vamos a recordar son cuatro: por igualación, por sustitución, por sumas y restas y por determinantes. Y en los cuatro casos voy a usar el mismo sistema de ecuaciones para que comparen ustedes cuál es más económico en su resolución, en su escritura. Acá yo tengo un sistema, este sistema tiene dos ecuaciones con dos incógnitas x e y. Más allá de la cantidad de veces que se repitan, las incógnitas son dos. Y por una cuestión de prolijidad en la resolución, vamos a nombrar a las ecuaciones como A y B. Podemos darle cualquier nombre, podemos darle un número, esto es como una ayuda nada más. Por igualación, lo que yo tengo que hacer es elegir alguna de las incógnitas y despejarla en las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces yo en este caso elegí despejarla ahí. ¿Por qué? Porque me pareció que era el camino más fácil, y la despejo en las dos ecuaciones. Fíjense ahora cómo queda A y cómo queda B. Ahora, hay una propiedad de las igualdades que dice que si tengo dos igualdades y los dos primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Entonces, yo podría decir que menos 6 menos 8x es igual a 4 más 2x, que es la expresión que tengo acá. Y aquí me queda una ecuación con una sola incógnita, entonces no tengo más que seguir resolviendo. Y llego a este valor de x, que es menos 1. Una vez que tengo el valor de x, si hubiese despejado acá, en lugar de y, hubiese despejado la x, al terminar hubiese tenido el valor de y. O sea, obtengo el valor de aquella incógnita que no despejé, ¿sí?
Una vez que tengo el valor de una de las incógnitas, en este caso de x, elijo cualquiera de las ecuaciones y las reemplazo. Por ejemplo, en la ecuación A, fíjense, donde antes decía x, ahora dice menos 1, porque es el valor que yo encontré. Resuelvo y obtengo el valor de y. Si tengo tiempo y quiero confirmar que ese resultado está bien, puedo hacer el mismo trabajo en la otra ecuación, ¿sí? Entonces compruebo y veo que obviamente me dio lo mismo. Si yo hago esto y obtengo valores distintos, en este caso para y, eso me está diciendo que cometí algún error en la resolución. Vamos al siguiente método. Por sustitución, este es el método que eligen mayormente los alumnos en la escuela secundaria, pero a mi criterio es el más sucio en la escritura, ¿sí? Con lo cual se presta para que cometan más errores. Acá sí lo que tengo que hacer es elegir una variable en una de las ecuaciones y despejarla. Entonces, yo por ejemplo elegí despejar y en la ecuación B, ¿sí? El siguiente paso es, si yo trabajé con B, ahora tengo que trabajar con A. Si hubieses elegido despejar en A, tengo que seguir trabajando en B. ¿Y qué es lo que hago? Como lo dice su nombre, sustituyo. Como trabajé con B, voy a sustituir el valor de I o la expresión que yo encontré de I en A. Resuelvo y voy a obtener el resultado de x. Fíjense, yo despejé la y en b. Entonces la voy a reemplazar en a. No despejo y reemplazo en la misma ecuación, sino de hacer eso entro como en un bucle y cometo errores al resolver. Voy a llegar a algo, una solución extraña, digamos, por decirlo de algún modo. No es exactamente el nombre, pero me lleva a un error. Entonces, el de sustitución, elijo una variable en algunas de las dos incógnitas, la despejo y la reemplazo en la otra, ¿sí? Y acá obtuve el valor de x. Una vez que tengo el valor de x, sigo trabajando como lo hice antes para hallar el valor de y. Vamos a resolver ahora por sumas y restas y por determinantes. Trabajo de vuelta, como dije antes, con el mismo sistema de ecuaciones. El método por sumas y restas considera las propiedades de las igualdades. Una de esas propiedades me dice que si yo tengo dos igualdades y las sumo o las resto miembro a miembro, voy a obtener otra igualdad. Va a ser distinta que las anteriores, pero va a ser otra igualdad. Entonces, yo voy a hacer eso. Tengo mi sistema de ecuaciones y en este caso lo voy a restar. Después les voy a decir bien por qué, cómo me doy cuenta. Fíjense que si yo resto 8x menos 2x, este menos 2 me va a quedar más, me queda 10x. Ahora fíjense acá qué pasa con y. Y menos y se me va. Entonces yo ya saqué una incógnita. Por eso yo elijo en este caso restar, ¿sí? Si hubiese tenido, por ejemplo, aquí un menos, me convenía sumar. La idea de este procedimiento es en un paso deshacerme de una de las incógnitas, ¿sí? Entonces yo elegí restar y lo que hice fue 8x menos 2, 10x. Y menos y se cancelan. Y menos 6 menos 4 menos 10. Ahí termino de resolver y otra vez obtuve el valor de x. Y después tengo que seguir como antes, elegir una de las ecuaciones, reemplazar para obtener el valor de y. El de determinantes en general no se aprende, no se enseña en la escuela secundaria. Para mí es un sistema práctico, quizás porque uno ya lo maneja, pero me parece que es práctico
porque trabaja con los coeficientes, no trabaja con la parte literal, ¿sí? Este sistema es un sistema simple, lógicamente, todo depende de qué sistema de ecuaciones tengamos. Hay algunos que son sistemas más complejos que requieren aplicar determinantes. Lo primero que tengo que hacer es ver que las variables estén ocupando la misma columna. En este caso, por ejemplo, fíjense, yo tengo X e Y, y lo importante es que los términos independientes estén en el otro miembro, ¿sí? No que estén del mismo lado, digamos, de las variables, de las incógnitas. Entonces, lo que yo tengo que asegurarme es que estén encolumnadas y, de vuelta, que los términos independientes estén en el otro lado, en el otro miembro de las incógnitas. Entonces, acá necesitamos armar dos determinantes. El primero, que en general se lo llama delta, se forma con los coeficientes de las variables, ¿sí? Los coeficientes de la variable son 8, 1, acá hay un 1 que no está escrito pero está, y menos 2, 1. Ese es el determinante que yo armo. ¿Cómo se resuelve el determinante? Restando los productos cruzados, es decir, 8 por 1 menos 1 por menos 2. Y obtuve, en este caso, 10. Ese va a ser el denominador de una fracción. Ahora lo que voy a hacer es algo similar, pero tengo que ver cuál de las dos variables quiero despejar. Quiero hallar. Vamos a suponer que yo quiero empezar hallando el valor de X. Entonces, lo que hago es un cociente entre dos determinantes. En el denominador va el delta que encontré antes. Y en el numerador, el determinante lo armo cambiando los coeficientes de X por los términos independientes. Por eso es necesario que los tengamos el otro lado de las incógnitas, ¿sí? Entonces, fíjense, el delta antes usaba los coeficientes de las variables 8 menos 2, 1, 1. Ahora, como lo que quiero hallar es X, en vez de 8 menos 2 pongo menos 6, 4. Y el de Y lo dejo igual. Y resuelvo. Otra vez, es la resta de los productos cruzados. Entonces es menos 6 por 1 menos 1 por 4. Me da esto sobre delta, que ya lo tengo calculado, ¿sí? Resuelvo y obtengo el valor de X. Si una vez que obtuve el valor de X, en este caso yo puedo hacer lo mismo que en los tres casos anteriores. Tomar cualquiera de las ecuaciones, reemplazar por el valor de X y obtengo el valor de Y. Si lo quiero hacer con determinantes, hago similar a X. Voy a tener otra vez el cociente entre dos determinantes. En el denominador pongo el delta que ya encontré antes. Y en el numerador, ahora como estoy hallando Y, los de X, los coeficientes de X quedan igual. Fíjense, 8 menos 2 quedan igual. Y los valores, los coeficientes de Y, que eran 1 y 1, ahora son esos los que reemplazo por los términos independientes. Resuelvo el determinante y llego al valor de Y. Vamos a ver algunos ejemplos con los tres primeros métodos. No hago el de determinantes porque no es la mayoría de la gente el que lo usa, pero podríamos hacerlo. Vamos a ver, tengo el mismo sistema, lo vamos a resolver por los tres métodos. Sumas y restas, igualación y sustitución. Comenzamos el de sumas y restas, elijo, por comodidad, ordeno, en el de determinantes es obligatorio, pero en el de sumas y restas ordeno en columnas, ¿sí? Y ahora me fijo qué me conviene, si sumar o restar. Fíjense, si yo sumase, la idea es que
una de las incógnitas desaparezca. Si yo sumo, me va a quedar 2x más 10x, 12x, no se va. Si resto, tampoco, o sea que la x no se va a ir nunca. Y lo mismo ocurre con y. Si yo hago 1 más 5, 6, y 1 menos 5 menos 4. Pero hay una de las propiedades de las igualdades que dice que si yo a ambos miembros de una igualdad lo multiplico o lo divido por un número distinto de 0, obtengo otra igualdad, ¿sí? Entonces yo elijo el 5. ¿Por qué? Y porque es fácil ver. Si yo el 2 lo multiplico por 5, llego a 10. Entonces voy a multiplicar la primera igualdad, los dos miembros, por 5. No siempre tengo que hacer esto, pero muestro este ejemplo porque puede ocurrir. Entonces hago 2 por 5, 10x, 5y, 15. ¿Sí? Y ahora me queda un sistema en el que voy a ver si me conviene sumar o restar. Fíjense, si yo sumo, la x no se va. Entonces voy a restar. Ahora, cuando resto, las x se van. Y las y también se van. Entonces me va a quedar que 0 es igual, y acá la resta, a 5. Esto en realidad me dice algo sobre el sistema, porque 0 definitivamente es distinto de 5. Y lo que me dice es que el sistema es incompatible. Cuando yo llegué a algo como esta expresión, llegué a una incongruencia, entonces digo que el sistema es incompatible, no tiene solución. Y acá terminaría, ¿sí? Vamos a ver qué hubiese pasado si lo hago por igualación. Porque acá dejo, si yo resolví por sumas y restas, no sigo intentando con los otros, porque el resultado va a ser el mismo, pero vamos a suponer que no lo hicimos por sumas y restas, lo hago por igualación. Entonces voy a elegir despejar en las dos ecuaciones a una de las incógnitas. Elegí despejar la y. Fíjense, 2x pasa restando, despejo la y, simplifico y llego a esto. Y ahora voy a elegir sumar y restar. Igualar. Entonces, el segundo miembro de la primera ecuación va a ser igual al segundo miembro de la segunda ecuación. Pero al operar me va a quedar que 3 es igual a 2, que obviamente es distinto. Y por sustitución, elijo despejar una de las variables en una de las incógnitas. Yo elegí en este caso despejar la y en la ecuación A, y la tengo que reemplazar entonces en la ecuación B. Fíjense, la B, que es esta, la tengo acá, pero donde antes decía y, ahora reemplazo, sustituyo por la expresión que representa y. Y al resolver, llego a esto. Si opero cancelando, llego que 5 es igual a 0, que sabemos que 5 no es igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que me va a quedar, lo que me confirma, es que en cualquiera de los tres sistemas, de los tres modos de resolver, llego a que el sistema es incompatible. Si lo hiciese gráficamente, llego a ese resultado. Fíjense, las dos ecuaciones, acá tengo 2x más y igual a 3, y la otra es, bueno, esta está ya simplificada, 2x más y igual a 2. Es esta ecuación simplificada y reordenada, ¿sí? La solución son dos rectas paralelas. No tienen puntos en común geométricamente y algebraicamente me dicen que el sistema es incompatible. Fíjense que me dieron desigualdades, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Yo conservé una de las ecuaciones, cambié la otra, pero de vuelta tengo el mismo sistema que voy a resolver por los tres primeros métodos, sumas y restas. Vamos a reordenar el sistema para que me queden encolumnados, ¿sí? La X con la X tengo que pasar de miembro a miembro, y voy a elegir si sumar o restar. Fíjense que acá, si yo sumo, se me van a ir las X.
y si resto, se me van a ir las i's, o sea que en cualquiera de los dos casos me va a servir. Voy a terminar hallando una de las dos incógnitas. Si sumo, ¿sí? Al sumar miembro a miembro, las x se me van, y más i es 2i, y 3 más 7 es 10. Despejo y llego que la i es igual a 5. Una vez que hallé el valor de i, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso en A, y llego al valor de X. Como encontré que este sistema, esta propuesta de igualdades, se cumple para un valor de X y un valor de Y que pude determinar con seguridad, digo que el sistema es compatible determinado. Acá había hecho también la prueba si hubiese reemplazado en B, ¿sí? Pero al encontrar un valor para X y uno para Y, digo que el sistema es compatible, tiene solución determinado. Puedo saber exactamente cuáles son. Si hago por igualación, elijo en las dos ecuaciones despejar algunas de las incógnitas. En este caso, despejé la Y. Por propiedad de las igualdades, los dos primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Resuelvo y llego al valor de X. Y después elijo una de las ecuaciones, reemplazo y obtengo el valor de Y. Fíjense que vamos hallando lo mismo. Depende qué método haga y qué ecuaciones use, puedo empezar hallando el valor de una incógnita o de la otra. Fíjense acá, primero encontré Y y en este encontré X, pero como sea, cuando termine encuentro la solución. Y por sustitución, de vuelta, elijo una de las incógnitas y la despejo en una de las variables. Y acá lo que tengo que acordarme es de reemplazarla en la otra, ¿sí? Entonces reemplazo, resuelvo y llego a los mismos valores. Si yo graficase este sistema, fíjense que son dos ecuaciones lineales, obtendría el de dos rectas, pero en este caso, como hay un valor que hace que este sistema sea verdad, significa que las rectas se cortan en un punto. Son rectas porque las ecuaciones son lineales, pero esto puede ocurrir con cualquier otra ecuación. Y un último ejemplo, tengo ahora otro sistema, también lo repito, lo voy a resolver con los tres métodos, sumas y restas, ordeno para poder resolver, resuelvo acá para poder resolver el sistema. Lo que hago es propiedad distributiva, me lo voy a ordenar por comodidad y acá voy a elegir sumar o restar, ¿sí? Entonces, si yo resto, porque dije, bueno, si sumase la I más I me da 2I, no desaparece. Entonces voy a elegir restar. Ahora, si resto miembro a miembro, I menos I se cancela, 4 menos 4 se cancela y menos 2X menos 2X se cancela. Entonces llegué a 0 igual a 0. Esto que es una verdad, en el primer ejemplo llegábamos a absurdos, a 3 igual a 5, 0 igual a 5, ¿sí? Esos eran absurdos. Estas son verdades, pero que me dicen que el sistema es compatible indeterminado. Si lo hiciese por igualación, despejo una de las incógnitas en las dos ecuaciones, igualo las ecuaciones y de vuelta, al operar, ¿sí? Al resolver esta ecuación voy a llegar a 0 igual a 0. Y en determinantes hago el determinante, por sustitución, hago lo mismo. Acá acuérdense que tengo que resolver esto, pero despejo una de las variables, ¿sí? Yo acá resuelvo, despejo una de las variables, la sustituyo y de vuelta llego a 0 igual a 0. Eso a mí me está diciendo que el sistema de vuelta es compatible indeterminado. Si lo hiciese gráficamente, como acá tengo la ecuación, yo en el sistema puse ecuación de rectas,
¿sí? El gráfico sería el de dos rectas coincidentes, que obviamente tienen puntos en común, pero como son infinitos, no los puedo determinar. Y hasta aquí llegamos.